cárcel. Fue construida por los Habsburgo españoles, porque bueno, ahora ya sabéis que Portugal fue un reino, ¿verdad? Lo fue entre el siglo XII y el siglo XX. Las 4 casas reales que aquí gobernaron fueron los Borgoña, los Avís, los Habsburgo, esos que llamábamos Austrias en nuestro país, y por último la Casa Braganza. Pero si antes os conté que España y Portugal eran enemigas, ¿por qué gobernaron los españoles aquí? Bueno, alguien tenía que gobernar. Es que Portugal se había quedado sin reyes. El último rey, en 1578, era un hombre muy joven y loco. Se llamaba Sebastián el Deseado. Sebastián solo tenía 2 cosas en su cabeza, que era la religión y la guerra. Así que insistió en formar una cruzada contra los musulmanes de Tánger y allá se fue al norte de África con lo mejor de la nobleza portuguesa y se llevó los barcos y la comida y los soldados, también se lo dieron todo. Pero las cosas no terminaron tan bien como con Enrique el Navegante. Aquí se recuerda como una de las mayores tragedias del país, el desastre de Alcázar-Quibir. Los pocos que sobrevivieron a esa tragedia tuvieron que pagar unos rescates tan costosos a los musulmanes para poder regresar. El reino de Portugal se quedó literalmente temblando. Y eso que le avisaron: Sebastián, no vayas a la guerra, hombre. Sé cauto, Sebastián, esto es un suicidio. Y él dale que dale a los moros. Y allá se fue. Entendedlo, no estaba bien de la cabeza porque solo tenía 4 bisabuelos, cuando lo natural es que todos y cada uno de nosotros tengamos 8. 4 bisabuelos, 4 bisabuelas. ¿Pero esto se cumple siempre con la realeza? Bueno, con la realeza no, porque cuando había un país en herencia de por medio, no lo dividían en 2. Lo que hacían era casarse hermanos con hermanas, sobrinos o sobrinas con tíos, y todo se quedaba ahí en familia, el patrimonio familiar, la sangre real y las enfermedades también. De generación en generación la cosa iba mal. A lo mejor la primera remesa de niños te salía bien, pero de ahí en adelante la cosa era una lotería. Os pongo un ejemplo. En España tuvimos la Casa Real Habsburgo. El primer Habsburgo fue Felipe, le llamábamos el Hermoso. Ese fue el primero, pero el último de hermoso no tenía nada. ¿Recordáis a Carlos II el Hechizado? Sabéis de qué os hablo, ¿verdad? El hermano de la Menina, su cara era un poema. Pues Sebastián tenía ese problema. El único que le animó a ir a la guerra, que le dijo: ten cuidado, pero vete, vete, fue su primo español Felipe II. Que sus problemas tendría, pero tonto no era. Es que Felipe tenía sangre Habsburgo en sus venas y sangre Avís también, portuguesa. Su mamá era de aquí. Sus abuelos habían sido los reyes de Portugal. Y si Sebastián moría en la batalla, ya tenía el camino abierto hacia el trono de Portugal. Fue un hombre bastante cauto, ¿vale? Tomó Portugal a la fuerza cuando encontró la resistencia de los portugueses, pero después conservó la independencia de Portugal. Y las colonias portuguesas no se convirtieron en provincias castellanas, pues en contra de lo que esperaba la gente, la cosa fue bastante bien, especialmente para la burguesía de Porto. Porto siempre fue un motor económico. El caso es que aquí necesitaban un tribunal de justicia, y se lo dio Felipe. Necesitaban un nuevo edificio para la cárcel. Él dio la orden de construirlo. Pero el primer edificio que aquí se levantaba era tan grande y lo construyeron tan rápido, 3 años, imaginad, y el edificio ya estaba hecho, pero estaba completamente lleno de fallos técnicos. Metieron a los presos ahí dentro, mujeres por un lado, hombres por el otro, menores por el otro. Pasaron los años y el 1 de abril de 1752, ese día que todo el mundo recuerda como sábado de Aleluya, el sábado previo al domingo de Resurrección, Semana Santa, el edificio entero se inundó. Aquello fue visto como una señal del cielo, porque los que murieron en el derrumbe pues habrán resucitado. Al día siguiente ya fueron para arriba disparados, pero los que sobrevivieron y pudieron escaparse entre los escombros, qué tranquilos se habrán quedado, sabiendo que aquí estaba la muralla y a este otro lado el cerro de los ahorcados. Vamos a pensar que fue un acto de justicia divina, ¿os parece? El edificio que vemos hoy se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII, al igual que la iglesia del Carmen. Cuando se inauguró, Francia ya estaba en plena Revolución Francesa, ya María Antonieta y Luis estaban separados. Es para que sepáis qué estaba ocurriendo en ese momento en otros puntos de nuestra Europa.
Siempre se usó como cárcel, hasta que en 1974 se acabó el régimen de Salazar. Los revolucionarios se llevaron a los presos a otro centro penitenciario para revisar sus expedientes, ya que fue una época de injusticias y entre aquellos presos había de todo. Bueno, pues estuvo abandonado y ahora tiene un uso artístico. Es el Centro Fotográfico Portugués. Es un espacio abierto a las artes y gratuito. Es una de tantas ideas que yo os doy para que sigáis viendo cosas por vuestra cuenta. ¿Veis aquel hombre detrás de las vallas? Un hombre de bigote con una chica desnuda en brazos. Es el preso más ilustre de esta ciudad en el siglo XIX. Camilo Castelo Branco se convirtió en uno de los autores más prolíficos de la lengua portuguesa. Su fuente de inspiración eran las mujeres y su propia vida llena de derrumbes sentimentales. Qué romántico el señor. Nadie sabe cuántas amantes tuvo, pero todos sabemos que tuvo por lo menos 5 hijos con mujeres diferentes. El caso es que, a base de escribir, vender, logró alimentarles a todos. Estaréis pensando que era un sinvergüenza, ¿no? Hombre, sí que lo era, pero después se hacía cargo de la situación. Eso sí, tuvo que escribir 240 libros a lo largo de su vida para darles de comer. Unos 6 libros al año, no está nada mal. Este señor, en más de un sentido, era una máquina de producir. Camilo era un hombre casado, pero el amor de su vida no era su esposa, porque en el siglo XIX los matrimonios tenían mucho de concertados, a saber con quién te tocaba. El amor de su vida es la chica desnuda que tiene en brazos y que se llama Ana Plácido. Cuando se enteró de que Ana se casaba con otro hombre, se llevó semejante disgusto que se quiso meter a cura. Sin pensárselo 2 veces, se fue a un seminario. Y yo os pregunto, ¿fue buena idea para una persona de moral disoluta como él? Pues no aguantó mucho. Se escapó desesperado del convento ese, se fue a casa de Ana Plácido, la raptó literalmente de los brazos de su marido y los dos se fueron al monte. No sabéis el escándalo que hubo en Porto por culpa de esto, que la policía les encontró y el adulterio estaba penado con la cárcel, pues estuvieron un buen tiempo los dos entre rejas, separados, por supuesto. Ese tiempo Camilo lo aprovechó y escribió su obra más importante, que se llama Amor de perdición, Amor de perdición. Es el título que le han puesto a la estatua que representa a los amantes, que finalmente salieron de la cárcel y estuvieron juntos durante mucho tiempo, pero Camilo tuvo un accidente de tren y existen 2 versiones de su muerte. Como yo no sé cuál es la auténtica, os dejo decidir. La primera versión dice que a consecuencia del accidente se quedó ciego y que al no poder escribir para ganarse la vida, se arruinó y se suicidó. La otra versión difiere un poco. En realidad se arruinó pagándole los caprichos a una bailarina española, de quien estoy buscando el nombre todavía. No sé cómo se llamaba esa chica, pero al final, pues Camilo, arruinado como estaba, se suicidó también. Es que no le quedaba otra. En el siglo XIX, si querías ser un romántico perfecto, solo tenías 2 formas de morir. O te suicidabas o te mataba la tuberculosis. Era lo más romántico que había. Así que él eligió el primer camino y listo. No sabéis cuánto lamentaron la muerte de Camilo aquí, porque por un lado están las historias que quedaron escritas en papel, pero por el otro estaban las que él contaba en la taberna. Camilo está enterrado al lado de su mejor amigo, el que siempre le pagaba los vinos a cambio de contarlo todo. Y si no sabéis qué souvenir llevar de esta ciudad, ¿por qué no vais a cualquier librería y os lleváis uno de los 240 libros? Vamos a la Judería del Olivar.